Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan la mayoría? ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a hablar hoy sobre infección en cirugía. Y como ven en nuestra diapositiva, nosotros compartimos esta diapositiva para patología quirúrgica. Tanto yo como el doctor Brambila siempre damos la misma clase, así para que cuando hayan exámenes complementarios o futuramente, ¿verdad? Para recuperar a aquellos que no pasaron o no tienen la posibilidad de rendir la final, entonces se usa la misma cosa, ¿verdad? Ya sea si él o yo tomamos el examen complementario. Bueno, hablando un poquito de historia, ¿verdad? Yo sé que esto no es algo que va a salir en el examen, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan cómo empezó todo, cómo se llegó a enfrentar las infecciones del sitio quirúrgico en la cirugía. Este señor se llama Sir John Pringle, que fue nacido en el día de abril, ¿verdad? 10 de abril, todo lo que ven acá, es un médico británico. Pero lo importante es que él pudo exponer la importancia de los procesos putrefactivos ordinarios en la producción de la enfermedad. O sea que a partir de él, de su trascendencia como médico, logró la administración de hospitales y de campos de ejércitos, ¿verdad? Como fundador de la medicina militar moderna. O sea que ya desde la época de la Guerra Mundial, ¿verdad? Después, este señor Ignaz Fulop es un médico húngaro de origen alemán que consiguió disminuir drásticamente la tasa de mortalidad en cuanto se habla de sepsis puerperal. Generalmente las mujeres que tenían partos, muchas de ellas fallecían por infección postparto, infección puerperal, que son las famosas endometritis, cervicitis o incluso llegan a ser una peritonitis, porque la infección asciende por los órganos genitales internos y luego como el ovario es un órgano intraperitoneal, puede ascender a cavidad peritoneal y hacer una peritonitis por vía ascendente. Y eso era causa de sepsis y fallecían en un gran porcentaje. Entonces, él pudo combatir eso mediante ciertas cosas que hizo como para poder solucionar en el momento del parto, evitando así que una mujer el fallecimiento, o sea que la comunidad científica de esa época, por el fallecimiento de una paciente de 47 años por septicemia, ¿verdad? Y a partir de ahí que este médico fue considerando ciertas reglas y ciertas medidas como antisepsia y prevención de la infección en el hospital o por iatrogenia, o sea que por una causa inespecífica. Entonces, él combatió a partir desde la historia de una sepsis puerperal de una mujer que falleció. Luego tenemos al otro médico, Joseph Lister, que fue un cirujano inglés, ¿verdad? Y así también él tiene una historia de descubrimiento de heridas quirúrgicas con signos de putrefacción, en donde también él hizo algunas medidas clínicas, interpretó y mediante el cual adoptó medidas de asepsia, antisepsia, y gracias a eso contribuye a reducir en gran medida la tasa de mortalidad, especialmente en el sitio quirúrgico, en el quirófano, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con el acto o la intervención quirúrgica. Entonces tenemos la historia de 3 grandes cirujanos de diferentes orígenes que contribuyeron tanto en signos clínicos como en medidas preventivas para la infección del sitio quirúrgico. Y ahora la definición. ¿Qué es infección en cirugía? Primero que infección es la presencia de agentes o de microorganismos patógenos
donde no tienen que estar, en un hábitat que no es su flora normal. Sabemos que cada aparato digestivo, cada aparato del cuerpo humano tiene una flora de microorganismos que es su hábitat. Pero cuando vienen otros y habitan en la zona, entonces ya decimos de que es una infección. Y más aún si liberan sustancias, ya sea eritrogénicas, pirógenas o que tengan algún gránulo, esos gránulos degranulen y a partir de ahí desencadenen una serie de reacciones químicas que provocan el deterioro y la falta de funcionalidad de la vida de ese órgano, de esa célula que compone, ¿verdad? Que lo compone. Entonces, infección en cirugía es un conjunto de cuadros anatomoclínicos que resultan de la invasión de organismos, ya sean bacterias, hongos, virus, y que determinan procesos inflamatorios localizados o generalizados, y que son pasibles casi siempre de un tratamiento combinado, médico y quirúrgico. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces, es una afección en donde comienza con un proceso inflamatorio, que ayer vimos lo que es proceso inflamatorio. Quiere decir que hay una lesión en el tejido y la microvascularización sufre cambios, vasodilatación, alteración de su microvasculatura para que los leucocitos migren y ataquen o traten de detener la lesión a ese tejido. Entonces, ese proceso inflamatorio, cuando pasa un cierto promedio de horas, que equivale a 6 horas, ya tiende a tener, posterior a 6 horas, colonización de microorganismos patógenos. Y ahí ya se llama infección. O sea que un proceso inflamatorio, cuando tiene más de 6 horas de evolución, ya tiene infección sobreagregada. Eso es lo que quiere decir. 6 horas es la hora promedio, no es una hora exacta, pero es algo empírico, es algo que el cirujano piensa. ¿Hace cuánto empezó el dolor? Hace 2 días. Esto ya está infectado. No, eso, ahora, empezó hace 2 horas, tiene proceso inflamatorio. ¿Entienden? Entonces, uno dice un promedio de 6 horas. Si el paciente está con más de 12 horas, un día, con signos inflamatorios en el tejido afecto, ya tienen que pensar de que tiene infección sobreagregada. O sea que hay colonización ya sea de hongos, de virus, de bacterias. Y eso va a depender ya después de lo que encontramos en el hemograma, para saber si la leucocitosis es por las bacterias, van a estar aumentados los neutrófilos. Si son virus, los linfocitos. Si son hongos o parásitos, generalmente eosinófilos, basófilos. Generalmente los hongos se más bien alteran o se buscan con los parásitos, los basófilos. Bueno, entonces, inflamación, infección. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para solucionar eso? Esa lesión puede estar localizada en una sola zona, bien delimitada, o en un órgano, o hacerse ya generalizada a varios órganos y sistemas. Cuando se hace generalizada ya hablamos de sepsis. Cuando ya hay en la circulación o en varios órganos implicados este proceso inflamatorio infeccioso, ya hay sepsis. Y probablemente hay microorganismos en sangre, o sea, bacterias en sangre, o si son hongos, o si son parásitos en sangre o virus. Las bacterias en sangre llamamos bacteremia. Hongos en sangre, fungisemia. Parásitos, parasitemia, y virus, viremia. Y para poder resolver ese proceso inflamatorio infeccioso de un tejido u órgano, ya sea localizado o generalizado, necesito un tratamiento combinado, médico y quirúrgico,
¿Qué significa tratamiento médico? Desde la hidratación que se le va a hacer con un suero para poder reponer la volemia o para ver si el paciente ya tiene un grado de pérdidas, ya sea por pérdidas del líquido del cuerpo. Ustedes saben que se puede perder líquido con fiebre, cuando uno tiene una respiración acelerada, pierde el líquido corporal, cuando uno tiene fiebre, cuando vomita, cuando tiene diarrea, cuando suda mucho. Y el tratamiento médico en sí se debe a todas esas medidas que se hace con el paciente en cama, reposo, control de signos vitales, cuidados de enfermería si está internado, control de la glicemia si es diabético, hidratación parenteral si está internado, pero por sobre todo las medicaciones que se van a tomar con ese paciente, ya sea medicaciones endovenosas o por vía oral. Y dentro de las medicaciones, ¿cuál es la más importante? Aquella medicación que va a combatir al agente infeccioso. Si son bacterias, antimicrobianos, ¿verdad? Antibióticos. Y ahí vamos. ¿Qué antibiótico vas a usar? Yo creo que ustedes están dando recién farmacología o ya dieron, ¿verdad? No recuerdo. Creo que ya dieron o están dando. Bueno, eso es muy importante que ya empiecen a preguntarse porque ya van a pasar a cuarto año. Y el agente microbiano que uno va a usar es dependiendo del órgano afecto. ¿Cuál es la flora? ¿O cuál es lo que yo pienso? ¿Cuáles son las bacterias que pueden estar implicadas, por ejemplo, en el intestino? En una apendicitis aguda, vamos a hablar de lo más frecuente. En una apendicitis aguda, estamos dentro del intestino. La flora intestinal contiene bacilos gram negativos aerobios, como por ejemplo Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas, y también contienen bacilos gram negativos anaerobios, como Bacteroides fragilis, Clostridium, perfringens y otros, ¿verdad?, que son ya más raros. Entonces, tiene una flora ya muy completa, tanto de gérmenes bacilos, aerobios y anaerobios. Entonces, tengo que usar un antibiótico de amplio espectro que cubra gram positivos y gram negativos. Y ahí tenemos que ver cuáles son las bacterias que cubren gram negativos en su mayor espectro y cuáles son los que cubren los anaerobios para ese tipo de flora. Pero vamos a hablar de otra infección. Infección de la piel. Se infectó la herida del sitio quirúrgico. No estamos hablando de intestino ahora. En la piel, ¿qué tipo de bacterias hay? ¿Qué tipo de bacteria hay en la piel? Estafilococos aureus, muy bien. ¿Y otro? El estreptococo piógenes. Muy bien, Elisángela. Porque el estreptococo beta hemolítico del grupo A no suele estar en la piel, está más bien en las amígdalas, en una endocarditis, en una fiebre reumática. Ahí sí, pero no, por eso que está bien que ella diga estreptococo piógenes, está bien. Siempre tiene que decir completo, estreptococos piógenes, estafilococos aureus. Y ustedes saben que hay una cepa muy resistente de estafilococos aureus que se llama meticilin resistente. Van a encontrarle con la abreviatura MRSA o MTSA, que significa estafilococos aureus metil resistente. Quiere decir que son aquellos estafilos muy resistentes ya que tienen un tipo
de un tipo de proteínas en la membrana de esa bacteria, ¿verdad? Que le hace que sea muy resistente, ¿verdad? Muy y difícil de combatir con antibióticos así de primera línea nomás. Bueno, entonces, para estos tipos de infecciones a nivel de la piel, lo primero que hace el cirujano es, vas a pensar muchas cosas antes de darle un antibiótico. Yo sé que rapidísimo vas a pensar eso. Primero vas a pensar, vamos a ver ahora, si este paciente es un paciente sano, o si tiene factores de riesgo que pueden hacer que retrase o que pueda hacer de que él tenga una flora anormal en la piel o una flora de estafilococos metilresistente, o tiene la historia de que hace varios tiempos que tomó antibióticos de una forma así prolongada o de una forma exagerada, ¿verdad? Entonces probablemente aquel primer antibiótico que según mi escala voy a dar ya no le va a hacer efecto, porque para empezar a dar antibióticos uno empieza por lo normal, vamos a decir así, la primera escalera. Luego tengo que darle un tiempo de 48 a 72 horas al antibiótico para que surja o para que haga efecto. Si en 48 horas la clínica del paciente me dice que no mejora, que su herida todavía tiene signos inflamatorios, el paciente hace fiebre en general sistémicamente, supura su herida, supuración, tiene una secreción purulenta, entonces probablemente no está funcionando. Entonces ahí tengo que subir a otra escala. Y acuérdense también, eso por un lado, pensar qué tipo de paciente es. ¿Es sano o tiene comorbilidades o factores de riesgo que retrasen o que empeoren o que haga que haya un sitio de infección? Segundo, ver la historia de antibióticos de ese paciente. Tercero, usar por escalas, dije, ¿verdad? Para eso tenemos que saber, en cada afección que ustedes van a ir estudiando, van a ir viendo de que hay un prototipo, un protocolo a seguir de antibióticos, pensando en la flora del tejido afecto. Y cuarto, dicen, yo siempre me pregunté, ¿por qué nosotros acá, me voy más en Franco? Acá nosotros en Franco damos tal antibiótico, les voy a decir un antibiótico, ciprofloxacina, metronidazol, cuando hay una peritonitis aguda generalizada. Pero se va allá en Asunción, en el hospital de renombre de Asunción, se llama, qué sé yo, INERAN, el hospital de clínica, un hospital grande, uno de los
hospitales centrales aquí en Paraguay, ¿verdad? Y ya atacan directamente con antibióticos mucho más agresivos, meropenem, vancomicina. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué tratan así? Es como si fuera a hacer con una metralladora, con una escopeta, tratar de erradicar esa bacteria. Y hasta hace poco, que soy médica, ya aprendí que por cada hospital tienen protocolos. Si el paciente estaba en Franco y se fue allá, en Asunción, quiere decir que tiene una historia grande ya de antibiótico terapia y que probablemente si ellos le vuelven a dar ciprometro, ese paciente no va a tener efecto, no va a hacer efecto, ¿entienden? Entonces, de acuerdo a todo eso, importa para poder dar el antibiótico adecuado del paciente sano o enfermo, de la flora, de microorganismos del tejido, de la historia de antibiótico previa del paciente y del lugar donde el paciente está hospitalizado, de toda la historia, la trayectoria que el paciente tiene, desde que empezó su afección hasta el momento que está en el hospital internado y que vas a hacer su indicación de tratamiento antibiótico. De todo eso va a depender. Y para cada hospital de menor, mediano o mayor complejidad hay protocolos. Nosotros vamos a estudiar específicamente el protocolo inicial, ¿verdad? Yo sé que no les voy a dar toda una historia de antibióticos, pero el protocolo inicial que se utiliza en cualquier paciente con estas afecciones, ¿verdad? Después ustedes van a ir profundizando a medida que van haciendo práctica, que van recorriendo otros hospitales de menor o mayor complejidad. Les digo esto porque muchas veces uno dice, pero este colega o no sabe o por qué hace esto. Y en realidad no es así. Tienen que saber de que existen protocolos para cada centro donde sea ya de mayor o menor complejidad o un puesto de salud, ¿verdad? Bueno, y otra cosa, vayan estudiando o repasando, especialmente ahora los antibióticos, cuáles son los que actúan a nivel de la pared de la bacteria, a nivel del núcleo, a nivel del ribosoma, ¿verdad? Y vayan estudiando por lo menos los más frecuentes. Primero eso, ¿dónde actúa? Mecanismo de acción. Y segundo, después ya empiecen a estudiar las reacciones adversas a, al fármaco. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy frecuente en todo el mundo, la diabetes y la hipertensión. La diabetes y la hipertensión son las dos causas más frecuentes de enfermedad renal crónica. Y hay muchos antibióticos que en estos pacientes con comorbilidades, y así si es mayor de larga data, van a tener que entrar con antibióticos agresivos probablemente, que son muy nefrotóxicos y hepatotóxicos. Entonces tengo que saber cuál antibiótico no puedo dar a aquel paciente con enfermedad renal crónica. ¿Entienden? Entonces es todo un proceso de aprendizaje. Primero estudien cómo actúa el antibiótico. Hoy vamos a estudiar infecciones en cirugía, que son infecciones del sitio quirúrgico, en la piel. Y ya dijeron que el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes son los más frecuentes. Entonces van a ir a estudiar cuáles son los antibióticos que debo utilizar para cubrir estas bacterias gram positivas, aerobias. ¿Y dónde actúan? No necesariamente todas, pero estudien lo más frecuente, los derivados de la penicilina, los betalactámicos, la cefalosporina de primera, segunda, tercera generación. Con que eso estudien hoy, mañana, esta semana, está súper bien. Y así van a ir agregando en cada semana, ¿verdad? Esto les digo, no van a saber todo de una vez, pero por lo menos por cada tema que van estudiando ya van a ir pudiendo interpretar y saber lo básico. Bueno, ¿qué es el sitio operatorio o sitio quirúrgico? Se define como el lugar anatómico que involucra la intervención quirúrgica, donde se hizo la incisión en la piel hasta el órgano y los tejidos vecinos.
O sea que es el sitio donde se efectúa la cirugía propiamente dicha. Se abrevia ISO, o en el material de lectura yo le puse ISQ, que dicen ustedes, ¿verdad? ISQ o ISQ para los paraguayos, que significa infección del sitio quirúrgico, en este caso hizo infección del sitio operatorio. Es la infección que ocurre en los 30 días posteriores a la cirugía. Tema de examen, 30 días posteriores a la cirugía o en el plazo de 1 año si se dejó un implante. ¿Entienden? Entonces, infección del sitio quirúrgico es la infección 30 días posteriores o si se dejó un implante hasta 1 año. Estos cuadros tienen diferente gravedad dependiendo del microorganismo involucrado y de las condiciones del huésped. Porque si solo afecta a la epidermis, vamos a atacar bacterias de la piel. Si ya afecta más profundamente y llega hasta el órgano, entonces ya vamos a tratar la flora del órgano afecto. O si tiene pus, abscesos o un exudado muy purulento, probablemente no haya solo bacterias gran positivas, sino también gran negativas. El diabético tiende a tener estafilococcus resistente o gérmenes atípicos. Entonces, ¿qué es lo ideal para saber qué antibiótico usar? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo una infección en algún sitio de mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver si alguien puede contestar. Pueden equivocarse. Yo no voy a juzgar porque primero luego no les conozco a todos, ¿verdad? Es para... Muy bien, Flavio. Cultura significa hemocultivo. Hemocultivo significa buscar microorganismos en la sangre. ¿Por qué? Porque hay, pero, ¿qué pasa? Que el hemocultivo no es muy específico. La especificidad es solo del 25 al 30%. Quiere decir que no en cualquier hora del día yo voy a agarrar, punzar la sangre y estudiar y voy a encontrar. Probablemente a veces no vas a encontrar, pero generalmente cuando el paciente hace fiebre o en picos febriles se hace el hemocultivo y ahí se encuentra. Y otra cosa, que el hemocultivo tarda su retorno, su resultado. Por eso que muchas veces no se hace y se trata ya de forma empírica. Porque si el paciente tiene signos de infección, tengo que dar antibiótico empíricamente. Se hace el hemocultivo y se espera su retorno. Si el paciente tiene un catéter vía venosa central en el cuello o tiene una vía periférica, está internado, tiene una sonda vesical o tiene otra sonda en alguna parte del cuerpo, en la nariz o un drenaje, de todos esos materiales se tienen que hacer cultivo. ¿Entienden? Porque puede ser que si está internado y después de unos días, 10, 15 días, hace fiebre, tiene signos de infección, puede ser que esos materiales estén infectados. ¿Y por qué lo que es tan importante ver qué bacteria? Porque además de venir el resultado de que el nombre y apellido de la bacteria que está haciendo la infección, les retorna con un antibiograma. ¿Qué es lo que significa eso? El nombre del antibiótico al cual ese paciente es sensible y al cual es resistente. Entonces tienen todo en su mano. Lo único que tienen que hacer es indicar cuál es el antibiótico sensible y la dosis exacta. Y lógicamente viendo si ese paciente va a tener alguna reacción adversa a ese medicamento y darlo ya sea a dosis baja, a dosis mínima o a dosis alta. Yo sé que parece mucha información, pero va a ser fácil para ustedes. Por eso que cada cosa a su tiempo. Si ahora ustedes no leen antibióticos, en el quinto y sexto curso van a tener doble o triple trabajo. Entonces, por eso les digo que comiencen a leer o a tratar de interpretar. Mecanismo.
Mecanismo de producción de la infección. La propensión de una herida quirúrgica a convertirse en infectada está determinada por varios factores, o sea, va a depender de varios factores para que se infecte esa herida. De la magnitud del inóculo, del microorganismo, el tipo de microorganismo, contaminantes y actividad de las defensas locales y sistémicas del huésped. O sea que va a depender del huésped y del microorganismo. Si el huésped, el paciente, tiene comorbilidades o un sistema inmunitario deficiente, eso va a ser un factor de riesgo para que se infecte esa herida. Va a tener más posibilidad de infección que aquel paciente sano. Cuanto más agresivo fue el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? O cuanto más flora implicada hubo en esa infección del procedimiento quirúrgico, quiere decir que va a haber más daño al tejido y por ende también más signos o más probabilidad de que se infecte. El tipo de microorganismo, como dije, ¿verdad? Dependiendo de la flora o del tejido que esté comprometido. Bueno, y también, como dije, en los diabéticos, en pacientes que están en terapia intensiva por infecciones nosocomiales serían intrahospitalarias, o aquel paciente que está con un drenaje a nivel de la herida también, probablemente van a tener ya otros microorganismos que estén también atípicos, que no sean solo de la flora. La infección de la herida ocurre como consecuencia de la contaminación microbiana durante el curso de la cirugía y se completa con el desarrollo bacteriano después del cierre de la incisión. O sea que, ¿de qué va a depender el tipo de microorganismo que va a estar haciendo la infección del sitio quirúrgico? Es una consecuencia de la contaminación durante el curso de la cirugía. O sea, si ustedes tienen lo que acá, voy a interpretar lo que dice acá. Si ustedes tienen una herida quirúrgica por incisión de McBurney, ¿de qué incisión estamos hablando? Cuando digo incisión de McBurney, ¿de qué se operó el paciente? Apendicectomía, en fosa ilíaca derecha está entonces la incisión. Voy a pensar que, y se infecta esa herida en el 5º día postoperatorio, voy a pensar que la flora implicada va a ser del intestino, flora intestinal, por lo tanto, voy a cubrir no solamente los gram positivos de la piel, y más aún si es que hay supuración, voy a cubrir también los microorganismos de la cirugía en sí, o sea, de la flora intestinal. Ya tengo que cubrir bacilos gram negativos aerobios y anaerobios. Entonces, probablemente una simple ceftriaxona, una simple cefalosporina o amoxicilina sulbactam no va a cubrir todo si es que la herida supura y la contaminación muy microbiana se hizo como consecuencia de esa cirugía. ¿Se entiende? Bueno, porque si uno va a pensar solamente en la herida de la piel, va a cubrir solamente gérmenes de la piel. Pero si esa herida tiene signos inflamatorios y tiene un líquido supurativo, tienen que pensar de que es consecuencia de la cirugía, del curso de la cirugía, la contaminación microbiana que hubo durante la cirugía. Por eso que algunos dicen, hay dos tipos de apendicitis aguda, la no complicada y la complicada. La complicada es aquella donde probablemente se perforó y hizo una peritonitis. Entonces, eso fue algo mucho más agresivo de que una no complicada, que solamente el apéndice tuvo un proceso inflamatorio, pequeño proceso infeccioso, y ahí se detuvo. Enseguida ya se operó y se extirpó el apéndice. Probablemente ese sitio quirúrgico del no complicado no se va a infectar, pero de aquel que se perforó sí se va a infectar, probablemente. Y tengo que tener mucho más cuidado a la hora de hacer la curación diaria, a la hora de indicar el antibiótico. Entonces,
va a quedar más tiempo internado después de su cirugía. No va a quedar solo 24 horas, ni 48 horas. Probablemente se va a quedar 5, 7, 10 días a cumplir tratamiento antibiótico y a cuidar su evolución clínica. Bueno, aquí tenemos una herida operatoria en la línea media, se llama incisión mediana suprapara-infraumbilical, ¿verdad? Estas incisiones se hacían mucho antes para la cesárea en la línea media, hoy en día ya se hace la de Feinstein, ¿verdad? Y como ven, acá están viendo una sutura que se realizó en esa zona y cómo hay supuración a nivel desde el músculo, tejido celular subcutáneo que va hasta la piel. Esto va a hacer de que esa herida nunca se cicatrice de forma correcta y va a hacer que haya una infección del sitio quirúrgico. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y atiendan bien porque el trabajo práctico habla de un paciente de tantos años con ciertas comorbilidades. Y después la primera pregunta es citar cuáles son esas comorbilidades. Y van a citar si son factores intrínsecos o extrínsecos. Entonces me van a colocar factores intrínsecos, ¿cuáles son? Factores extrínsecos, ¿cuáles son? Entonces, edad mayor a 65 años, cuanto más edad, más posibilidad de infectarse. Cuanto más obeso, más posibilidad de infectarse. Si el índice de masa corporal mayor a 35 o la grasa subcutánea mayor a 3,5 centímetros, diabetes o intolerancia o prediabetes, ¿verdad? Desnutrición, porque acuérdense que la desnutrición proteica, por ejemplo, cuando hay déficit de albúmina o de proteínas totales, ellas son la materia prima para todo el proceso de cicatrización. ¿Por qué? Por el colágeno, el tejido fibroso que tiene que haber, la hemostasia y todo lo que tenga que ver con el proceso inflamatorio para que cicatrice de forma correcta. Si no hay albúmina o proteína, no va a haber traslado o señalización para las células y por ende tampoco formación de colágeno por medio de la matriz extracelular. Infección en otras localizaciones, EPOC y tabaquismo, porque hace vasoconstricción debido a la nicotina. Entonces ese proceso inflamatorio inicial que debe haber en la cicatrización se hace de forma muy mínima por la vasoconstricción permanente que provoca la nicotina. Corticoides, acuérdense que los corticoides son inmunosupresores, por lo tanto, el llamado o la diapédesis de los leucocitos a la zona de la lesión va a estar disminuida y la estadía preoperatoria. Cuanto más largo sea la estadía en el paciente, por eso que uno trata de todos los días evolucionar al paciente cuando está internado y de alta. ¿Qué es lo que uno dice siempre ahí abajo? Ustedes van a ver cuando van al hospital. Plan de hoy, dice, ¿verdad? El paciente amanece hoy afebril, hemodinámicamente estable porque sus signos vitales están estables, tiene buena tolerancia, tomó líquido, orina, defeca, ¿verdad? Tiene flatus, que significa que puede emitir gases. Entonces, con todo eso uno dice, hace su evolución. Y lo que más uno quiere al colocar al final es alta médica del paciente. Sale porque ya está sano, ¿verdad? Y cuanto más larga sea la estadía en el paciente, del paciente en el hospital, más posibilidad de infección. ¿Por qué? Por infección intrahospitalaria. Por eso que existe ese hospital, no sé si en Brasil existe, pero en nuestros hospitales, algunos son el Hospital Day, como se dice, el hospital del día. El paciente ingresa solamente en el día que se va a operar si es cirugía programada, ya sea para cirugías de ginecológicas o cirugía en general o otro tipo de cirugía, ¿verdad? El Hospital Day, hospital del día. Entra el día que se va a operar. Y luego tienen los factores extrínsecos.
Cuando un paciente se va a operar, nosotros vamos a ver en patología 2 que existe algo que se llama evaluación preoperatoria. En la evaluación preoperatoria, ¿qué es lo que se hace? Se hace todo el chequeo clínico del paciente en general, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Eso lo debe hacer un buen clínico. Se debe revisar bien el aparato cardiovascular y pulmonar. Por lo tanto, el aparato cardiovascular a veces, si tiene factores como por ejemplo hipertensión o ya un antecedente de infarto u otra cardiopatía, lo debe hacer un cardiólogo, ¿verdad? Si no, lo puede hacer un clínico general. Además de eso, el anestesiólogo también evalúa, dependiendo a lo que le dice el clínico y el cardiólogo, si es un paciente sano, si es un paciente con limitación leve, limitación moderada, limitación severa, como para poder recibir ese tratamiento quirúrgico. A eso se llama ASA. ASA, que significa Asociación Americana de Anestesiología, y que de acuerdo a esa clasificación lo va a poder a dividir si es ASA 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo a el riesgo o el estado clínico, cardiológico en general. Además de eso, de toda la parte clínica que lo hace el médico, se tienen que solicitar todos los exámenes complementarios necesarios para poder descartar patologías de base. Entonces, análisis de sangre completo, laboratorio de rutina, de orina, radiografía de tórax, electrocardiograma. Con todo eso, si uno encuentra una alteración, uno lo escribe y si no, coloca que está todo dentro de los límites normales. Además de eso, en el preoperatorio se le dan indicaciones al paciente para el día que va a entrar para su cirugía. Y una de las recomendaciones es que si la zona donde va a ser el corte, la incisión, tiene vello o cabello, como digan ustedes, se debe hacer un rasurado previo. Si no se hace en la casa, se lo debe hacer personal de enfermería o los internos generalmente cuando están, le ayudan al paciente y se realiza. Pero, ¿qué pasa? Muchos de los pacientes que se hacen en la casa se hacen con la máquina de afeitar y lesionan la piel. Y al lesionado, a la lesión que se produce, sirve como puerta de entrada para microorganismos patógenos o microorganismos que son flora normal en la piel, pero ingresan en la sangre y ahí ya no es normal. No es normal que en la sangre esté un estafilococo, por ejemplo. Bueno, luego el grado de contaminación. Cuanto más grande o más complicada fue la cirugía, perforó el intestino, necrosó el intestino, hay isquemia. Entonces, cuanto más grande la contaminación, lleno de pus, pudimos colectar o aspirar 2000 ml de pus en cavidad. Imagínense, eso es muchísima cantidad. Toda esa pus es el exudado que salió del líquido intravascular y se contaminó con las bacterias. Entonces fue grande la infección. Duración de la intervención. Cuanto más larga el tiempo de cirugía, más riesgo de infección. La técnica quirúrgica, eso depende netamente del cirujano. Una buena técnica quirúrgica. Al decir buena técnica quirúrgica, no solamente interviene la mano del cirujano, sino todos los medios por el cual hizo esa cirugía. El electrobisturí, el tipo de anestésicos, el tipo de instrumentales, si estaba en buenas condiciones estériles, el ambiente quirúrgico en sí. Asepsia y esterilización, que es lo que le acabo de decir en cuanto a instrumentales y todo lo que sea gasas, compresas, cirugías de urgencia y reintervenciones, transfusiones e hipotermia. Entonces, todos estos son factores extrínsecos. Yo les dije una vez, creo, no sé si fue a ustedes, pero que lo que más teme el cirujano en la cirugía es la complicación hemorragia, que el paciente pierda sangre. Por eso que todo paciente antes de entrar a operarse se debe hacer una tipificación sanguínea para saber el tipo de sangre y tener en banco de sangre
para poder hacer transfusiones si es que amerita, si es que hay una hemorragia intraoperatoria. Y la hemorragia masiva lleva a la hipotermia. Bueno, y esto creo que ya vimos, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de delimitación de la cirugía. Una forma de clasificar según el tejido implicado, según la herida operatoria, entonces la herida puede ser limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia. Esta es la segunda pregunta. De acuerdo a lo que ustedes vieron en el caso clínico que les di, ¿les parece que esa herida del paciente es una herida infectada? Clase 1, limpia. O clase 2, limpia contaminada. O clase 3, contaminada. O clase 4, sucia. ¿Entienden? Yo no recuerdo bien el caso clínico porque creo que cambié algunas cosas, pero ustedes me van a decir en el trabajo práctico y yo los voy a calificar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es clase 1? Cuando la cirugía fue electiva, ese es un parámetro. Fue una cirugía programada, no fue una cirugía de urgencia. Fue cerrada en forma primaria, sin drenajes, y no se entra en los tractos respiratorios y genitourinario y gastrointestinal. O sea, fue una cirugía de piel, de pared, hernias, cirugía de mama, traumatológica. Esas son cirugías limpias. No hay ingreso a cavidad peritoneal, a cavidad torácica, ¿entienden? Ahora, clase 2, limpia contaminada. Es una cirugía no traumática, pero ya hay un cierto contacto con las mucosas, tanto del aparato respiratorio o genitourinario o digestivo. Se entró ya en esos aparatos, pero no hay nada de contaminación, mínima contaminación sí lo hay. Y a veces hay mínimos errores en la técnica aséptica, pero no se evidencia inflamación ni tampoco infección de los tejidos implicados. Lo que sí que ya se ingresa a cavidad. Por ejemplo, la extirpación de una vesícula, una colecistitis crónica, que fue cirugía programada. No había supuración, no había necrosis, no había infección, nada. Ni tampoco se rompió la técnica de asepsia. Clase 3, contaminada. Lo mismo que el 2. Hay contacto con mucosas con amplia ya contaminación. O sea que la extirpación de una vesícula que encontramos que está inflamada, infectada o incluso signos de isquemia, donde el cirujano al querer retirar la vesícula lesionó un poquito y un poco de bilis cae a la cavidad peritoneal. Entonces ahí ya es contaminada. Una colecistitis crónica, que sería inflamación de la vesícula por cirugía programada, pero que está, o una colecistitis aguda también, pues, con una pequeña perforación o pequeño derrame del líquido de la vesícula, que es bilis y cae a la cavidad. O también puede ser una herida traumática reciente, con menos de 4 horas de evolución y que presenta signos inflamatorios. La clase 4 es una herida sucia, aquella herida traumática que tiene más de 4 horas de evolución, donde los tejidos están desvitalizados, con bordes necróticos, hay cuerpo extraño, contaminación fecal. Esto incluye entonces aquellas cirugías de órganos intraabdominales perforados, perforación del apéndice, perforación del intestino, del colon. Específicamente el colon izquierdo suele tender a perforarse, o hay pus dentro de la cavidad abdominal, colección de pus. Y acá ven, la incidencia, ¿cuánto ustedes esperan que se infecte esa herida? Es relativamente baja si es una cirugía limpia, 1 al 4%, del 4 al 10% para la clase 2 y muy alta, del 10 al 35% para clase 3 y 4. Lo que quiero que les quede claro es un concepto. Cuando es clase 1,
cirugía limpia. El antibiótico que van a usar es antibiótico profiláctico, porque es una cirugía de pared, es una cirugía donde no hay ruptura de la técnica aséptica. Entonces, antibiótico profilaxis, probablemente van a usar vía parenteral 24 horas y vía oral 3 días máximo, 3 a 5 días. Pero si es clase 1 y 2 puede ser así. Pero si es clase 3 y 4, no van a usar antibiótico profilaxis, van a usar antibiótico terapia, o sea que van a tratar porque hay una infección ya. En la clase 3 y 4 se rompió la técnica de asepsia, ¿se entiende? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a elegir el antibiótico adecuado al paciente. Y no van a usar 24 horas, van a usar más días. Parenteral, unos 5, 7 días o 3, 5, depende de lo que diga el protocolo del hospital donde estás trabajando o lo que diga el protocolo que vos como cirujano de esa área estás usando, ¿verdad? Eso ustedes lo van a ir estudiando con el tiempo. Aquí, para que recuerden, la piel, el tejido celular subcutáneo, el tejido blando, que son las fascias, músculos, y el órgano que está en un espacio, ¿verdad? Si se implica infección de piel y tejido celular subcutáneo, hablamos de una infección del sitio quirúrgico superficial. Entonces, infección de la incisión superficial. Si hablamos ya de fascias y músculos de tejidos profundos, incisión del sitio quirúrgico incisional profundo. Y si hablamos de los órganos, del espacio, que es donde están los órganos, incisión del sitio quirúrgico de órganos y espacios. Bueno, los microorganismos que contaminan la herida quirúrgica y pueden provocar infección provienen de distintos lugares. La superficie externa del huésped, ya sea piel y mucosa donde se efectúa la herida superficial, o la micloflora autóctona de la víscera correspondiente, como les dije, si es de un apéndice, una apendicitis de la víscera, ¿verdad? Contaminación exógena del ambiente debido a que no se hace una buena técnica quirúrgica aséptica o combinación de estos tres anteriores. Entonces, de esos tres puede venir de la piel, puede venir de la víscera afecta por el cual se tuvo que hacer la incisión para operar o de la técnica quirúrgica del ambiente. Bueno, como les dije, hablando de gérmenes, la infección quirúrgica subsecuente a la herida tipo 1, atiendan bien esto, en las cuales las vísceras no son comprometidas, es causada por microflora de la piel, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus piógenos y otros ciertos estreptococos que no es el beta hemolítico del grupo A. ¿Se entiende? Entonces, esas son responsables de la clase 1, limpia. Esos gérmenes van a cubrir en clase limpia. Entonces, busco antibióticos que cubran eso. Gérmenes gram negativos como Escherichia coli son responsables de un pequeño número de estas infecciones. ¿Por qué? ¿Qué me contesta eso? Rarísimo, pero puede. La Escherichia coli es de la flora intestinal o de la flora dentro del tubo digestivo. ¿Y qué pasa? Muchas veces uno se va al baño, se limpia, ¿verdad? Después de que va al baño, o agarra un alimento, no se lavó la mano, entonces por falta de higiene. Muy bien, Nayara, por eso es, porque eso se transmite por vía fecal oral. Muchas veces cuando esta Escherichia coli está en piel, es por contaminación, por falta de higiene. En los casos de infecciones de clase 2, los gérmenes recuperados son de ambos tipos, del 75 al 85%, aunque más frecuentemente corresponden a los de la víscera en cuestión. O sea que la clase 2, que es la clase contaminada, puede ser tanto de gérmenes de la piel
como dijimos anteriormente, con una mínima proporción de Escherichia coli, y también a los de la víscera, o sea que tiene gérmenes de la víscera, de la flora intestinal de la víscera y de la piel. Por ejemplo, operaciones efectuadas sobre el íleon o el colon están asociados con un alto porcentaje de infección de herida comparada con la cirugía limpia. Gérmenes entéricos gram negativos aerobios como la Escherichia coli, Klebsiella, Pneumoniae y anaerobios como el Bacteroides fragile, este es el peor de todos. Bacteroides saprofíticos u otros anaerobios son los responsables de estas infecciones, cuando ya hablamos de intestino. Entonces ustedes van a buscar esto, por ejemplo, ¿qué les parece? Si yo les digo, descríbanme esto. Incisión mediana suprapara infraumbilical con la presencia de un drenaje sobre la incisión y una bolsa de colostomía a nivel del flanco derecho. Esta es la bolsa de colostomía por donde el paciente defeca. Entonces, esto va a estar lleno de gérmenes entéricos, bacilos gram negativos, aerobios y anaerobios. Si te parece nomás porque es algo así, incisión mediana, porque está en la línea media, supra, para, infraumbilical. Porque le utiliza al ombligo como referencia anatómica, por arriba, al lado y por debajo. Y en el flanco derecho hay una bolsa de colostomía. A nivel de la incisión, un drenaje que parece más bien una sonda, pero en realidad la sonda se colocó como un drenaje. Claro que sí, todos van a hacer. Es solamente cuestión de no dejar para atrás. Lo que tienen que hacer hoy, ¿verdad? La infección de la herida ocurre como consecuencia de la contaminación microbiana durante el curso de la cirugía y se completa con el desarrollo bacteriano después del cierre de la incisión, lo que ya dijimos. Para que esto ocurra, una multivariedad de factores promueven el desarrollo bacteriano dentro de la herida, los cuales comienzan a actuar desde el preoperatorio. Por eso que cuando el paciente va a entrar a cirugía, se le hace el preoperatorio, ingresa al día. Antes de ingresar, se le tiene que poner una vía, se hidrata al paciente y ahí también ya se le hace un antibiótico de entrada, antibiótico profiláctico también se dice ahí. ¿Entienden? En el preoperatorio ya, horas antes de entrar a la cirugía. Y después las abrasiones de la piel por el rasurado inadecuado, por eso que ahora ya no se dice rasurado, se dice tricotomía y no se hace con máquina de afeitar. Existen unos kits que son especialmente para eso luego, o se corta con tijera sin tener la necesidad de rasurar, porque eso lesiona la piel. Tiempo operatorio prolongado, excesiva pérdida de sangre durante la operación, formación de hematomas a nivel de la herida o infecciones concomitantes en un sitio distante a la herida quirúrgica, porque eso inmunocompromete, ¿verdad? Los leucocitos no solo están a nivel de la herida, sino también en el otro sitio de infección. Y por eso, profilaxis antibiótica. Al hablar de eso, es el uso de fármacos para prevención primaria de estos fenómenos infecciosos. Su objetivo, reducir la incidencia de la infección del sitio quirúrgico, usar antibióticos de forma racional, minimizar el efecto sobre la flora intestinal, minimizar los efectos adversos y causar mínimos cambios en la defensa del paciente. Ese es el objetivo de la profilaxis. Bueno, ¿cómo uno sospecha? Cuando uno sospecha de que hay una infección del sitio quirúrgico, hay fiebre en el postoperatorio.
Al iniciar la evaluación del paciente febril en el postoperatorio, debe observarse el tipo y el momento de aparición de la fiebre. Porque no todo paciente con fiebre después de la cirugía es infección del sitio quirúrgico. Tema de examen. ¿Verdadero o falso? No todo paciente con fiebre en el postoperatorio es infección del sitio quirúrgico. Si tiene fiebre en las primeras 24 horas de evolución de la cirugía en el postoperatorio, es respiratorio la causa. Atelectasia es lo más frecuente. O una neumonía adquirida en la comunidad. Tercer día de fiebre postoperatorio y tiene sonda vesical, infección urinaria a través de la sonda. O infección de la vía venosa, pileflebitis se llama eso. Infección de la vena donde está la vía. También pueden ser otitis. Quinto día postoperatorio. Ahí sí se piensa en infección del sitio quirúrgico. Más de 7, 10, 15 días, infección intrahospitalaria. Entonces, un requisito para fiebre en el postoperatorio, aproximadamente cuarto o quinto día postoperatorio, y tiene que haber signos inflamatorios a nivel de la herida: calor, rubor, tumor, dolor, secreción. Incluso hay un drenaje por donde sale secreción. Casi siempre es así, Natani. En medicina 1 más 1 no es 2, pero casi siempre es así. Ustedes saben que en medicina el diagnóstico se hace por frecuencia, ¿verdad? Y es mejor hacer el diagnóstico por frecuencia que por excepción, se dice. En semiología quirúrgica van a estudiar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre voy a descartar primero lo más frecuente. Si tiene 24 horas de evolución de postoperatorio y tiene fiebre, reviso la herida, no tiene signo inflamatorio, no va a locer la herida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Radiografía de tórax, auscultación pulmonar. Y ahí veo, ¿es atelectasia o neumonía? Probablemente va a ser eso, ¿verdad? Y así sucesivamente. La clínica siempre es primero para poder hacer diagnóstico y luego acudo a los métodos auxiliares. Bueno, voy a apagar mi aire un ratito. Ya. Bueno, fiebre en el postoperatorio. Al iniciar la evaluación del paciente febril en el postoperatorio, debe observarse el tipo y el momento de aparición de la fiebre. Kenny, profe, una herida de un sitio suyo a fiebre puede presentarse entre el cuarto y quinto día. Generalmente fiebre puede ser que tenga, pero no va a ser necesariamente por la herida, porque no, para eso vos estás utilizando tus antimicrobianos, ¿verdad? De entrada no va a ser la herida operatoria. Yo sé que me está diciendo de una cirugía sucia, contaminada, de la clase 4, ¿verdad? Vos en ese momento todavía no le das tiempo al antibiótico para decir de que es una infección de la herida quirúrgica. Puede ser que sí y puede ser que no. Siempre tenés que descartar que no sea otra causa. Porque si es de la herida en sí, tu antibiótico tiene que hacer efecto. Y en estos casos que vos me hablas de una cirugía sucia, sí o sí hay que hacer cultivo de la muestra de donde operaste. Vamos a suponer, operaste abdomen, una peritonitis, y ese líquido que encontraste en la cavidad tenés que cultivar, o sea que colectar en una jeringa y mandar a hacer muestra de ese cultivo y pedir antibiograma. O sea que va a venir el germen, el antibiótico sensible y el antibiótico resistente. ¿Entendés? Para esos casos se usa sí o sí el cultivo. Bueno, entonces
Tu pregunta sería, puede ser que sí o puede ser que no, pero no vamos a darle tiempo a decir, no, la herida. Entonces, porque todavía no hay tiempo. Yo dije que el antibiótico tiene que tener un tiempo de 48 a 72 horas para hacer efecto. Entonces, vos no le estás dando tiempo. Primero tengo que descartar que la fiebre del postoperatorio no sean por las otras causas que te dije. Especialmente respiratorio es lo que más quiere presentarse en el paciente postquirúrgico. Cuando es en picos, esto es importante, fiebre en picos en semiología significa aquella fiebre séptica, intermitente, sube la temperatura bruscamente, luego toman antipiréticos, baja la fiebre. Normalmente hasta 38, menos de 38 todavía no es fiebre, ¿verdad? Febrícula es de 35, 37,4 a 37,9, febrícula, 37,5 a 37,9, 38 para arriba, fiebre. Si de repente la temperatura sube a 38,5, 39, luego baja otra vez a 37, y así tiene varios episodios de picos durante el día, se le llama fiebre séptica o intermitente, y esa es la fiebre típica cuando está asociada más aún con escalofríos, ¿verdad? Y es sugestiva de una infección invasiva. Y además de eso, hay bacteremia, ya una sepsis, quiere decir eso. Fiebre en pico es sinónimo de infección o sepsis. Por el contrario, la febrícula sugiere un proceso inflamatorio de evolución más lenta, tal vez no involucrado con ninguna causa bacteriana. O sea que fiebre en picos con escalofríos, busco el foco infeccioso. No es la herida quirúrgica, no es el pulmón, no es la vía urinaria, no es ningún otro órgano. Hay pus dentro de la cavidad si la cirugía fue abdominal. Quedó restos o residuos, hubo una mala técnica de lavado de la cavidad peritoneal. Si estamos hablando de una cirugía abdominal, ¿entienden? Entonces, cuando no hay un foco aparente hacia afuera, no es la herida, no es el pulmón, no es la vía urinaria, no es el oído, no es la garganta, no es la vía venosa. Entonces, abscesos intraabdominales. Pero si es una febrícula 37,5, 37,8, pienso que es un proceso inflamatorio todavía como parte del proceso de cicatrización. Como les dije, vamos a ver específicamente cicatrización y van a ver que la primera fase para cicatrizar es la inflamación otra vez, porque los leucocitos tratan de eliminar cualquier nota extraña que haya en la herida para poder hacer la cicatrización, que sería el depósito de fibroblastos y colágeno en sí. La fiebre de la infección en sí se debe a ciertos agentes de la pared bacteriana, los lipopolisacáridos, que producen sustancias pirógenas al incubarlos con leucocitos en vivo. Estos pirógenos circulantes alteran el registro del termostato hipotalámico, porque el hipotálamo es el que se encarga de hacer la regulación de la temperatura, el control. Y la fiebre ocurre al elevarse la temperatura central como consecuencia del cambio de la regulación térmica. Lo que dice es que cuando es infección por bacterias, por eso que la fiebre en picos con escalofrío es típico de bacteremia, ellos actúan, o sea, que liberan sustancias pirógenas que actúan con los leucocitos. Esas señales se transmiten al hipotálamo anterior, que es el centro termorregulador, y envían señales. Por eso también el paciente tiene escalofríos para poder compensar esa pérdida de calor. Y eso se ve como consecuencia de una infección bacteriana al alterar el termostato hipotalámico. Por lo tanto, la fiebre del postoperatorio es un signo temprano y significativo de anormalidad fisiológica que exige una evaluación atenta e inmediata. José Eduardo, si fue una cirugía sucia, muy complicada, se hace el cultivo. Pero ustedes van a ver, eso es algo que tienen que aprender también.
Nosotros aprendemos siempre lo que tenemos que hacer, pero van a ver que no se hace todo eso en los hospitales. ¿Entienden? No se hace eso. Si es simple, no se hace. Ahora, ¿qué es lo que siempre se hace con lo que se saca? Anatomía patológica. ¿Me entienden? Muchas veces sabemos que se tiene que hacer y no se hace. Si están con una apendicitis que perforó, se debe hacer cultivo, pero no se hace. Y eso ya es por cuenta del cirujano, por cuenta del hospital, por cuenta del equipo quirúrgico, ¿entienden? Bueno. Sí, la práctica es un poco diferente. Pero ustedes tienen que saber que se debe realizar para poder justamente evitar todas las complicaciones y el uso irracional de antibióticos. El diagnóstico diferencial de la fiebre en el postoperatorio es un aspecto importante en el seguimiento del paciente operado, porque diversos trastornos son capaces de suscitar una respuesta febril. O sea que puede haber varias causas. Eso es lo que les dije. Y su corrección requiere distintos procedimientos terapéuticos. Un enfoque esquemático pero útil en la investigación de este problema podría resumirse de la siguiente manera. El paciente recibe drogas a las cuales podría ser o se sabe alérgico, porque la alergia puede desencadenar también, o recibe drogas que pueden producir fiebre. Hay que descartar también eso. ¿Cuándo comenzó la fiebre? Con estas 3 preguntas les orienta para hacer el diagnóstico de la causa de la fiebre del postoperatorio. Y acá está lo que les dije. Esta diapositiva es tema de examen. Tema de examen. La fiebre en las primeras 48 horas sugiere un origen pulmonar. Atelectasia o neumonía adquirida en la comunidad. Quiere decir que el germen Streptococcus neumonía y lo adquirió antes de operarse. Más frecuente es atelectasia. En cambio, la que comienza el tercer día del postoperatorio tiende más a deberse a una infección de las vías urinarias, en particular si se ha cateterizado, o sea, tiene una sonda vesical. La que empieza después del 5.º día obliga a descartar una infección de la herida quirúrgica. Y ahí se preguntan, ¿ha recibido una transfusión de sangre en las últimas 12 horas? Porque eso también puede desencadenar fiebre. ¿Es necesario verificar el ingreso y egreso de líquidos? Sí, ya que la fiebre puede estar asociada a deshidratación. ¿Entienden? Entonces, no solamente la infección del sitio quirúrgico puede dar fiebre al 5.º día. Puede ser por un proceso de complicación de transfusión de sangre o por deshidratación. Y para eso se hace lo que se llama balance hidroelectrolítico. Se calcula el ingreso y el egreso y se hace el balance de eso. Eso tienen que aprenderlo en clínica quirúrgica. Previamente a entrar al internado. Es fácil, no es nada difícil. No se desesperen por eso. A ustedes la teoría es lo que nadie les va a quitar, lo que tienen en su cabeza. La práctica van a ir aprendiendo a medida que vayan al hospital, se reciben, pero lo que estudian es lo que nadie les va a poder quitar. Bueno, ¿cuál es la patogénesis de la fiebre? En la presencia de microorganismos invasores como bacterias, hongos, virus, ocurre la liberación de estas sustancias que se llaman agentes pirógenos exógenos. Por ejemplo, en los gram negativos, el pirógeno de un lipopolisacárido conocido como endotoxina, ¿ya? Con los linfocitos, macrófagos, en contacto con ellos, estimulan síntesis y liberación por parte de estas células de otros mediadores endógenos o citoquinas pirógenas. Los principales dentro de este grupo son la interleucina 1, la interleucina 6,
el factor de necrosis tumoral y el factor neutrofílico ciliar e interferón alfa. O sea que finalmente son estas las sustancias pirógenas endógenas que son las que viajan por la señalización, por las vías, ¿cómo es? Transmisión neural, ¿verdad? Por las vías ascendente y descendente del sistema nervioso y actúan en el hipotálamo y envían la respuesta. Entonces, al actuar sobre el hipotálamo, aumenta la temperatura corporal. Cuando la pérdida del calor es mucha, entonces se activa la porción posterior del hipotálamo, donde es el centro termorregulador de los escalofríos, envían señales para que los músculos se contraigan de forma involuntaria y así se pueda compensar esa pérdida de calor mediante la contracción muscular. Esas sustancias inducen a las células endoteliales localizadas en el hipotálamo a sintetizar las prostaglandinas, principalmente la PGE2 y la PGE2A, que actúan en el centro del hipotálamo con la finalidad de reajustar nuestra temperatura. En otras palabras, el hipotálamo ahora entiende que es necesario conservar y producir calor. Bueno, después acá les explica por qué hay vasoconstricción. A partir de entonces comienza el proceso de generación de conservación y de calor representada por, se quiere conservar, vasoconstricción periférica que tiene por objeto desviar la sangre de la piel a los órganos centrales. Por eso que el paciente puede tener las manos frías, evitando de ese modo la pérdida del calor por evaporación, fenómeno que se hace que ese paciente como sentir frío. Sacudones musculares, escalofríos, que aumentan la generación del calor por el músculo y termogénesis no relacionada con los escalofríos. Bueno, a través de este proceso notamos una elevación de la temperatura de 1 a 2 grados centígrados en la mayoría de las veces. Generalmente quiere decir esto, que el paciente va a presentar escalofríos cuando empieza a haber una temperatura ya mayor a 39 grados. Fiebre alta. Yo siempre pregunto, ¿qué significa que el paciente tenga fiebre con escalofríos? Que la fiebre es alta, más de 39 o más. Luego tenemos algo que se llama hipertermia. La hipertermia ya es cuando la temperatura está más de 40, 41 grados realmente. Algunos libros dicen 41, otro 41,5. La hipertermia es la misma cosa que la fiebre, no es la misma cosa. Cuando un paciente presenta elevación de su temperatura por un mecanismo que nada tiene que ver con el desajuste en el centro termorregulador hipotalámico, es portador de hipertermia. O sea, que no tiene que ver con aquel desajuste hipotalámico desencadenado a partir de un proceso infeccioso. En estos casos ocurre una generación significativa de calor que no puede ser combatida, no se puede combatir a través de una mayor pérdida por evaporación. O sea, no se puede hacer por medio de la vasoconstricción periférica y por medio de los escalofríos o a través de la respiración. En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que sufren de esta enfermedad, hipertermia, se encuentran por hipertermia maligna, drogas ilícitas y MAO, que serían los inhibidores de la monooxigenasa, antidepresivos cíclicos y la cocaína. La hipertermia maligna se puede dar por una neoplasia, por ejemplo, un tumor cerebral también puede ser. O ciertas drogas, ciertos medicamentos. Bueno. Aquí estamos hablando de signos precoces para el diagnóstico de un cuadro de un paciente con infección. Generalmente en la zona de infección, vamos a suponer que este abdomen, puede haber manifestaciones a la palpación, que hablar a eso de ahora
creo que es un poco anticipado, pero va a haber dolor, contractura muscular en la zona, va a haber aumento de la temperatura corporal, va a haber taquicardia, diaforesis, que sería sudoración profusa, cambios cutáneos, alteración a nivel de la piel en la zona de la lesión infectada. Puede llegar incluso a que el paciente vaya a un disturbio hidroelectrolítico que se llama acidosis metabólica, hipercalemia, aumento de potasio, afección renal o incluso ya coagulopatía. Todo esto desencadenado por un cuadro de sepsis, infección ya generalizada. ¿Cómo entonces interpretar un pico febril en el postoperatorio? Primero, tenemos que ver el tipo de cirugía del órgano implicado, la presencia de infección sintomática o subclínica, el uso de drogas o hemoderivados, el uso de dispositivos invasivos, ya sea una sonda vesical, una vía venosa u otro drenaje, evidencias de síndromes inflamatorios, si hay infección de la vena, flebitis, si tiene trombos a nivel del miembro inferior, trombosis venosa puede ser causa de fiebre, o otros síndromes infecciosos como ya celulitis, peritonitis o sinusitis. Sabemos que las principales causas de la fiebre incluyen infección del sitio quirúrgico de la herida operatoria, infección urinaria, infección relacionada al catéter o a un cuadro respiratorio, como la neumonía o la atelectasia. Entonces, pero previamente hay que descartar lo que dijimos. Bueno, acá habla otra vez de fiebre, que se debe hacer un examen minucioso, ordenado. No hay que dejar de pensar que puede ser una otitis media que bloquea la trompa de Eustaquio a nivel del oído. Hay que examinar la boca, el istmo de las fauces, ¿verdad? Si hay una infección bucal o una parotiditis. Debe inspeccionarse también las extremidades para ver si hay una lesión o signos de trombosis venosa. Van a ver en semiología que se hacen ciertas maniobras para, a nivel de los miembros inferiores, se mueven o se tocan los músculos los gemelos, se comprime a ver si hay signo de dolor, eso indica trombosis venosa. Además, tienen que saber ciertos factores de riesgo, cuál es el paciente que puede hacer trombosis venosa profunda. Antecedentes familiares, alteraciones en los factores de coagulación, pacientes que tienen neoplasias, pacientes que tienen antecedente familiar o tromboflebitis, varices, las mujeres que utilizan anticonceptivos tienden más a hacer trombosis venosa de larga data, 8 o 10 años de uso de anticonceptivos, o que su trabajo es un trabajo donde están de pie casi todo el tiempo, entonces hay éstasis venosa. Esos son factores de riesgo para trombosis venosa. Y también hay que ver, hacer un retrocultivo, realmente se llama, que sería cultivar de los catéteres o de la vía intravenosa. Y se debe hacer semiología respiratoria para descartar atelectasia o neumonía. Entonces, la pregunta que se debe hacer: ¿cuándo apareció la fiebre? Fiebre intraoperatoria, si aparece en las primeras 24 horas, o aparece entre las 24 y 48 horas, o ya después de las 72 horas del postoperatorio. Fiebre intraoperatoria, entonces se debe descartar o se debe preguntar una infección preexistente o reacciones transfusionales. Hay que recordar también aquí la hipertermia maligna, o también puede ser una elevación de la temperatura durante la anestesia. Y en muchos casos un proceso infeccioso anterior
como por ejemplo la apendicitis perforada o la diverticulitis colónica complicada, ¿verdad? Que puede, como dijo el compañero hace rato, por una cirugía mucho más sucia, ¿verdad? Eso puede presentar antes de los 5 días, porque se manipula el contenido abdominal, es una cirugía muy contaminada. Las reacciones transfusionales son consecuencias de incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO, es la forma más grave. Y otras reacciones que dan fiebre alta pueden ser las reacciones graves que se ven hipotensión o hemoglobinuria, sangre en la orina. Eso es sinónimo. Eso se ve como una insuficiencia renal aguda y hay una necrosis tubular, es nefrotóxica. Quiere decir que hizo necrosis a nivel del túbulo, del glomérulo, cuando hay esa situación. Y de acuerdo a los libros de cirugía, hay que siempre primero descartar la atelectasia, más aún si tiene entre 24 a 48 horas de evolución. La anestesia general y las cirugías abdominales altas son los principales factores involucrados en esta complicación. O sea, en la atelectasia pulmonar es por la anestesia general y en las cirugías abdominales. Acuérdense que la anestesia general se utiliza intubación orotraqueal. Eso lo vamos a ver en anestesia y vamos a hablar específicamente de esta complicación atelectasia. Hoy por hoy, lo que quiero que sepan es que fiebre en el postoperatorio entre 24 y 48 horas, atelectasia. ¿Cómo ocurre? Vamos a verlo en anestesia general, que es una complicación. Una causa rara y grave de fiebre precoz es infección necrosante. Por ejemplo, las fascitis necrosantes causadas por los Clostridium, estafilococos, estreptococos, los estreptococos de especies más raras, ¿verdad? Que miren esta imagen, cómo hay compromiso ya de la parte profunda, muscular, fascia. Incluso aquí existen bacterias anaerobias incluso. Y cuando hay bacterias anaerobias se puede sentir lo que se llama la crepitación, que significa que al palpar sienten la sensación de que algo explota, como que cruje. Eso es sinónimo de que hay infección anaeróbica por gérmenes ya anaeróbicos. Crepitación. Bordes necróticos y palpan y se sienten como ruidos de crepitaciones. Un evento que puede ser causante de fiebre en las primeras 36 horas es la lesión inadvertida de una asa intestinal durante cirugías abiertas o por videolaparoscopías. Se lesionó sin querer una asa intestinal. Generalmente eso ocurre más por videocirugías. ¿Qué pasa? Cuando ese contenido intestinal extravasa hacia la cavidad peritoneal, o sea, sale y se queda en la cavidad, hace una peritonitis difusa. Entonces el paciente empieza con aumento de la temperatura, distensión abdominal, anorexia, no quiere comer y tiene vómitos postprandial. Lo que come rechaza. Las flebitis, que son las infecciones de las venas a nivel de la punción venosa o de la vía venosa, también pueden ser causa en las primeras 48 horas. Por eso que una vía siempre se debe de cambiar cada 3 días. Entonces, la fiebre ocurrida después de 72 horas y principalmente del 5º al 8º día del postoperatorio, debemos llamar la atención para la probabilidad de eventos más graves, especialmente de origen infeccioso. Un foco urinario es relativamente común, una sonda vesical, ahí se puede hacer urocultivo, ¿verdad? Si es que tiene un catéter, se hace el cultivo del catéter.
Otra cosa que deben tener en cuenta son las complicaciones de las cirugías abdominales, que puede haber una apertura de la anastomosis. Vamos a suponer que fue una cirugía de intestino y se suturó el intestino y sufre una dehiscencia, que sería la apertura de ese cierre de la sutura a nivel intestinal. Entonces hay una contaminación bacteriana. Y a partir de ahí llega a la herida operatoria, desde la cavidad hacia la superficie. Y eso puede llevar, cuando se abre la sutura anastomótica del intestino, se contamina la cavidad peritoneal, llega hasta el sitio de la herida quirúrgica operatoria y hace una fascitis necrotizante a ese nivel. O sea que puede necrosar todo el músculo de la pared o incluso de esa zona. Bueno, en este periodo, si no se identifica una etiología para la fiebre, debemos considerar otras causas. Como les dije, sinusitis, permanencia de catéteres nasoenterales, nasogástricos o nasoenterales, una colecistitis alitiásica, que no es por presencia de piedras en la vesícula, porque por infección desde el intestino puede subir a infectar la vesícula y eso hacer fiebre también. Es raro, pero puede haber. Enfermedad tromboembólica, trombosis venosa o embolia pulmonar. Se suelta un trombo desde las venas profundas de la pierna, va por la circulación venosa y llega hasta el pulmón. Colitis pseudomembranosa por el exceso de antibióticos también puede causar pancreatitis aguda postoperatoria o infarto agudo al miocardio. Causas mucho más raras, pero que hay que pensar una vez descartadas las más frecuentes. Exámenes complementarios: hemograma, eritrosedimentación, que es un reactante de fase aguda, indica un proceso agudo, inflamatorio agudo. Radiografía de tórax, descartando complicaciones como atelectasias, o neumonías. Ecografía de abdomen para descartar que haya líquido libre en la cavidad. Cultivo y antibiograma de orina, descartando infección urinaria. Hemocultivo, sepsis y saber el foco, el tipo de germen específico. Cultivo de la herida, si hay líquido en la herida, para saber el tipo de germen de la herida. Retiro de los catéteres endovenosos y cultivo de la punta de esos catéteres. Retrocultivo se llama eso. Bueno, y hasta aquí es nuestra clase de hoy. Yo sé que es un poco complicada, pero sepan que lo más importante es la sospecha de fiebre en el postoperatorio, si es en las primeras 24 a 48 horas, 72 horas, quinto día o más. Las causas más frecuentes y las menos frecuentes. ¿Alguna pregunta? Y como les dije, hay un trabajo práctico donde hay un caso clínico y ustedes van a ir contestando, ¿sí? Vale 4 puntos. Nos vemos la próxima semana y cualquier cosa pueden escribir en el foro de consultas. Cuando tiene fiebre intraoperatorio hay que ver la causa primero, Elisángela. Probablemente sea, o si es una hemorragia masiva y vos le hiciste transfusión, puede ser por una incompatibilidad ABO, o hay que ver la causa primero, o puede ser por una hipotermia, o puede ser por alguna descompensación. Y lo que se hace es el protocolo general. Se hacen antitérmicos, antitrombóticos, puede ser un tromboembolismo pulmonar también. ¿Entienden? Entonces, primero se hace lo general: antitérmicos, antipiréticos, monitorización continua de los signos vitales y profilaxis o tratamiento para tromboembolismo, porque suelen ser las causas más frecuentes. Como dijimos, una de las causas era la transfusión masiva incompatibilidad ABO. Cuando es por incompatibilidad de grupos sanguíneos, generalmente se hace plasmaféresis, transfusión de plasma sanguíneo.
Buen fin de semana para ustedes también. Nos vemos. Chau, chau.